vano el rendirnos delante de Dios y el poder adorar y glorificar a Dios en estos tiempos, que son formidables, propicios para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Ahí hay una palabra de Dios. Una palabra de Dios que le trajo muchas complicaciones a una persona. Y indudablemente que cargaba dentro de él, porque a él se le había revelado la palabra de Dios. Y justamente la verdad que no le ha sido fácil. Este es uno de los terceros viajes y último viaje del apóstol Pablo, un hombre a las cuales Dios lo llamó y transformó su vida, transformó su corazón. Y regresaba ya directamente hacia Jerusalén. Era el lugar, el santuario, era el lugar a donde estaban los apóstoles. Era el lugar donde estaba la iglesia, las grandes convocatorias. Muchísima gente venían de los diferentes puntos cardinales hacia Jerusalén. Porque ahí en el lugar donde Dios había establecido Jerusalén, y de ahí se desprende lo que es la nueva Jerusalén, ¿sí? Donde está la nueva Jerusalén, donde Él dijo: me voy pues a preparar un lugar para vosotros, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, ahí es cuando el apóstol Pablo iba justamente a rendirse o a hablar con el resto de los apóstoles, y dentro de ese viaje misionero iba recolectando, porque estaba pasando y viviendo una crisis como nunca la iglesia, y aún mucho más. Entonces había recogido de varios lugares, de varias iglesias. Las iglesias habían colaborado y habían enviado ofrendas, y algunos de los ancianos, los obispos o algunos de los compañeros de milicia del apóstol Pablo estaban acompañando. Y esta palabra está situada justamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, a una de las iglesias que él había dedicado mucho tiempo al mensaje, a la predicación, a la enseñanza, a la palabra, y había rendido gran parte, digamos, de su vida. Pero él sabía de que no podía llegar hacia Éfeso. Por eso les dice en el verso 17, envía un mensaje a la iglesia en Éfeso, y dice así desde el verso 17, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 17, dice: y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo me ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco. Es impresionante la descripción. Quisiera tomarme un tiempo el poder explicar esta palabra, porque tiene varios puntos, y uno de los puntos es: el apóstol Pablo les anima, no quiere entrar a Éfeso porque hay muchos recuerdos, hay mucha gente que le estima, y eso iba a entorpecer su viaje, y se iba a quedar más tiempo de lo necesario. Tenía que irse hacia Jerusalén. Pero dice las Escrituras, la lectura que dimos, que leímos, era primeramente es de animarles a los ancianos, a los obispos o a los pastores. Era para animarlos a ellos a realizar la tarea, el trabajo que Dios le había encomendado a través de la vida de él, y que él había predicado el mensaje, le había enseñado. Pero luego después también le llama a la exhortación, y hay una exhortación. Cuenta las Escrituras, habla acerca de lo que iba a pasar, y dice el 20: y como nada fue útil y rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. Entonces,
exhorta a seguir en esa tarea, en ese ritmo, a seguir con ese trabajo con las cuales estaban desarrollando. Y también habla justamente de las situaciones que le esperaba. Ninguna de esas, dice las Escrituras, ninguna de estas cosas, porque todo cuando se acercaban con los ancianos y con las diferentes iglesias, y lo que me impacta es el verso 22, 23 y 24, dice, y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Obligado, llevado justamente a Jerusalén, llevado a aquel lugar, salvo, dice el 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonios diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dios tomaba a hombres, Dios tomaba a personas, y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablaba y les decía al apóstol Pablo que le esperaba prisiones, que le esperaba cárcel, que le esperaba grandes dificultades, grandes dramas, diferentes situaciones que indudablemente no eran muy alentadoras, pero dice el 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para daros testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mi vida no tiene, en otras palabras, dice, mi vida no tiene sentido de existencia. No tiene valor mi vida si yo no hago lo que Dios a mí me está pidiendo. Por eso dice, ligado en el espíritu voy. El apóstol Pablo, por cierto, que sabía indudablemente lo que le iba a esperar, lo que le iba a acontecer en Jerusalén. En aquellos momentos, situaciones bastante difíciles y complicadas que él iba a pasar. Pero él sabía de que cárceles, prisiones, cadenas le iba a suceder, pero sí él sabía que todas esas cosas que le venían eran por causa del evangelio. Mayormente, y me quiero detener en este lugar, porque mayormente siempre uno toma en la vida, si las puertas se abren, es de Dios. Las puertas se abrieron, es de Dios. Si las puertas se cerraron, es porque Dios no me está permitiendo hacer o caminar o ir. Porque si Dios me abre la puerta es porque es la voluntad de Dios. Pero si la puerta se cierra es porque Dios también me está diciendo que no es mi voluntad. Pero no siempre es así. No siempre es así. El apóstol Pablo escribe y dice, oye, aquí ligado yo en el espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer o cómo lo iban a tratar. Sabía de que había dramas, sabía de que había problemas. El devocional lo adelantó recién. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones. Él sabía que le esperan prisiones y que le esperan tribulaciones. Nada lindo, pero él no se va porque él no dice yo me voy, yo no le hago caso a nadie, yo hago lo que yo quiero. No, el apóstol Pablo sabía para qué había sido escogido, para qué había sido llamado, para qué había sido separado para el ministerio, para la obra. Por eso él dice en el 24, él habla claramente y él dice una cosa importante.
mi vida, ¿de qué sirve que me salve del pellejo? ¿De qué sirve de que deje que a través, sería lo de hoy, que a través de las redes sociales me fulminen, me exterminen y digan toda clase de mentira? Y crean falsas acusaciones, mentiras. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? El devocional de esta noche hablaba acerca de la ley, hablaba acerca del cumplimiento de las promesas, hablaba acerca de la ley de Dios. Y la verdad que la ley de Dios son buenas, son maravillosas. La ley de Dios es extraordinaria. Pero ¿con quién tenía problemas el apóstol Pablo? ¿Cuáles eran sus contrincantes? ¿Cuáles eran los problemas que él estaba viviendo? Dice el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. ¿Por qué? Porque supuestamente él predicaba la gracia, la salvación por gracia, pero la salvación vino el cumplimiento de toda la ley y de todas las promesas de Dios. El cumplimiento viene en nuestro Señor Jesucristo cuando Él se ofrece como el cordero inmolado, como el cordero sin pecado, sin mancha, se ofrece voluntariamente en la cruz y al tercer día resucitó. Está el cumplimiento. Entonces, esa palabra o esa revelación tiene un peso importantísimo en la vida de Pablo. Por eso le calumniaban, por eso le criticaban, por eso le esperaban momentos difíciles. A veces uno escucha por ahí, ven al evangelio y se te terminan tus problemas. Se te acabaron tus dramas, se te acabaron tus problemas, tus dificultades. Tribulaciones y pruebas y adversidades de falsas acusaciones, porque no le ha sido revelada la palabra a las personas. Entienden humanamente, piensan humanamente, muy claramente. Por eso la Biblia, Pablo sabía que el Espíritu Santo estaba hablando y lo estaba guiando. No ha sido un capricho de él en no hacerle caso a los hombres que se levantaron tomados por el Espíritu Santo, anunciándoles, avisándoles, dándole a conocer que si él se va a Jerusalén, le esperan tribulaciones, le esperan cadenas, cárceles. Pero que lo que uno tiene que saber discernir espiritualmente. Dios le habla y le dice al apóstol Pablo, así como testificaste en Jerusalén, quiero que testifiques en Roma. Él sabía de que era guiado, que todas estas situaciones o estas circunstancias las iba a padecer. Pero él estaba convencido y sabía, y el Espíritu Santo atestiguaba aún. Por eso mucha gente dice, bueno, pero si las puertas no se me abren, entonces no es de Dios. Si no se te abren las puertas, no es de Dios. Y si me están haciendo resistencia,
Y si me están haciendo tantos dramas, si me están haciendo tantas dificultades, entonces es que Dios me está diciendo algo puede ser. Pero uno, es importante tener el discernimiento en nuestras vidas, el saber en nuestra mente, en nuestros corazones. Y por eso el apóstol Pablo les anima a ello. Y les exhorta a continuar desarrollando la tarea. Él animándolos sabiendo de lo que le espera. Y no eran ajenos a los ancianos, no eran ajenos a los obispos, no eran ajenos a los pastores, porque eran hombres de Dios, siervos de Dios. Y también el Espíritu Santo les atestiguaba. Por eso Él les exhorta que a pesar de las pruebas, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las adversidades, Dios te escogió con un propósito para el ministerio. Dios no va a poner una carga mayor a la que puedas resistir. Entonces, cuando nos enfrentamos en una adversidad, en una prueba, en una dificultad, uno piensa, Dios ya no está conmigo, algo me está pasando, algo me está sucediendo. Me cambio, me voy a otro lugar, voy porque no, tienes que conocer. Tenemos que saber. Por eso el apóstol Pablo les habla y le dice y le muestra el peligro. Ahora sí, el peligro, pero ¿por qué? ¿Por qué Satanás te ataca? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las dificultades? Es porque cargas en tu vida, es porque cargamos en nosotros. Hay un poder. Pero por miedo, por lo que puedes hacer al abrir la boca, lo que puedes hacer el predicar la palabra de Dios, lo que Dios puede hacer cuando ores por alguien, lo que Dios puede hacer cuando ministras a alguien. Por eso el apóstol Pablo les exhorta. Día y noche, enseñándoles, hablándoles, abriendo el corazón, ministrándole la palabra, hablándole, tratando de hacerle entender y comprender que no hay otra cosa más poderosa, más grande, más maravillosa que el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Predicándole. Pero ahora estoy ligado, ahora estoy siendo impulsado, llevado justamente a pregonar la palabra. Y aquí dice el verso 25, y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Era una despedida. Él sabía lo que le esperaba. Eran los últimos días de su ministerio. Eran los últimos días del ministerio de este hombre. Estaba por morir, por eso la última carta que él escribe, la última carta le escribe a su discípulo, a su amigo, a su hijo espiritual, Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. Le escribe en la última carta que escribe el apóstol Pablo desde la cárcel. Se supone que el que está en una cárcel está pidiendo ayuda. Se supone que no lo está pasando bien, porque está
privado de la libertad, está detrás de reja, está en un lugar oscuro. No tiene la posibilidad de poder sentarse con su familia, ni con sus hijos, ni nada por el estilo. Se supone que el que está en una cárcel no le está pasando bien. Pero él, aún de la cárcel, le animaba. Por eso él dice, mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene razón. No tiene valor. ¿De qué sirve? De que yo me salve, de que yo me quede en Mileto, de que yo me quede aquí en Éfeso, de que no vaya a Jerusalén. ¿De qué me sirve haber gastado mi vida, de haberme entregado al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que me había revelado la palabra, del cual a través de mi vida muchas personas y muchas naciones y prácticamente casi toda Asia o el mundo entero antes conoció la palabra de Dios por causa de él? En el ocaso de la vida, cuando ya tiene contadas sus días de existencia, él dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que me quede? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mi vida es preciosa y tu vida es preciosa. ¿Por qué? Porque sientes, porque Dios está en tu vida, porque Dios está en tu corazón. Es porque Dios te trajo gozo, te trajo alegría, te arrancó la tristeza, te arrancó la soledad, las situaciones adversas. Cuando hemos conocido a Dios, Dios ha cambiado nuestras vidas. Gente ha dejado las drogas, gente ha dejado los vicios, el alcohol, la mala vida. Gente ha recuperado a su familia, ha recuperado su empresa, ha recuperado su trabajo. Muchas cosas por haber conocido a Dios. ¿De qué sirve mi vida?, dijo el apóstol Pablo, si no hago la voluntad de Él. ¿Qué son las cadenas? ¿Qué son los vituperios? ¿Qué son las tribulaciones a la par de Él? No son nada. Y Él dice, algunas aflicciones del Señor Jesucristo las voy a padecer. Y se sentía honrado. Escucha. Se sentía honrado que cuando lo apuntaban, cuando lo calumniaban, cuando lo metieron en la cárcel, cuando vinieron las tribulaciones, es un privilegio, decía. Señal que estoy haciendo bien las cosas, decía, en otras palabras. Llegar a la plenitud de un varón perfecto es conocerle. Es conocerle, es saber de que no hay otro precio más grande, que no hay otro valor, que no hay otra cosa más importante que te pueda haber llegado a tu vida y que Él te haya elegido y que Él haya redimido de toda maldición que pesaba sobre tu vida, de toda maldición, de toda enfermedad, de toda circunstancia y de toda situación que pesaba en tu vida. Entonces Él dijo, yo voy a pagar el precio por ti, yo voy a entregar mi vida por ti. Por eso cuando uno mira la cruz que está vacía, es suficiente. Cuando ves la cruz que está vacía, aunque no sientas la presencia, te cambia la vida. Porque sabe que Él lo ha hecho por ti. Y Él exhorta y empieza a exhortar.
Verso 26 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no rehuido, no me escapé, no me escondí, sino que fui anunciando todo la palabra, todo el consejo, toda la palabra de Dios. Todo ha sido revelada, todo ha sido enseñada. Porque es útil para corregir, para instruir, para que el hombre, para que la mujer sea enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, mirad vosotros. Y ahí viene la exhortación a los hombres, como sacerdote de tu casa, como hombre, como jefe de hogar. Por tanto, mira por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, decía el apóstol Pablo, y les miraba a los ojos, porque yo sé que no me van a ver más. Yo sé que no voy a estar, ya no voy a estar. Yo sé que me quedan días de muerte. Yo sé que no voy a tener la oportunidad, que Dios no me va a dar la oportunidad de volver a reunirme con ustedes. Por eso Él dice, mi vida ha sido el ministerio. Mi vida ha sido el evangelio. Y cuando hablamos del evangelio se ha privado su vida. Su vida ha sido rendida, el evangelio. Es ver la gente cambiada, ver la gente transformada. Ver cómo sus problemas se resuelven, cómo sus conflictos, cómo Dios abre y trae una bendición. Entonces Él les habla, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No lo pudieron hacer conmigo. Entonces dijo, cuida el rebaño, cuida. Atesora cada palabra, porque no he rehusado. He anunciado todo el consejo de Dios, toda la palabra. Les he enseñado con lágrimas noche y día. Y por las casas. Y me fui a visitarles. Y estuve en la casa y les hablé del evangelio. Le hablé lo que es conocer a Dios y lo que Dios puede hacer. Y que teniendo al Hijo tienes vida eterna. Y si no tienes al Hijo de Dios, indudablemente no tienes vida eterna. Y la vida sin Cristo son como los huesos secos. Por eso es diferente, distinto cuando uno conoce. Pero dice, rehúsa. Porque detrás, yo me voy y van a entrar y le van a querer arrancar los ojos. Por eso es tan fundamental, por eso es tan importante de que tú leas la palabra, de que tú escudriñes las escrituras, que tú leas la palabra para que ningún viento de doctrina destruya en tu vida. Para que nadie haga mercadería de ti. Yo sé que después de mi partida entrarán sin piedad, sin misericordia. ¿Por qué? Porque no buscan lo de Dios, porque no buscan lo eterno, buscan lo provechoso, lo bueno, lo lindo para ellos, no para Dios.
y de vosotros mismos se levantarán, dice, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Antes, vosotros sabéis que cuando tuve necesidad, me bastaron estas manos. Porque Dios dice, mejor es dar que recibir. Entonces, lo bueno, lo maravilloso, cuando tú te entregas, cuando tú te entregaste, te invito a que te coloques de pie. Cuando te entregas, entregas tu vida, entregas tu corazón, te entregas, lo demás es fácil, lo demás es simple, lo demás no te va a costar. ¿Por qué? Porque ya me entregó, ya me entregué yo. Por eso dice la Biblia, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo lo que nosotros necesitamos? Si Él no escatimó, no lo guardó, no lo reservó, no dijo que muera otro, sino que entregó, y era su único Hijo. Lo entregó por ti, lo entregó por mí, lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará todo aquello que nosotros estemos necesitando? Son tiempos difíciles, son tiempos críticos, pero aún a pesar de todas esas cosas, Dios se manifiesta y Dios es real para con nuestras vidas.